Hola, ¿qué tal? Daré la explicación a un ejercicio de mecánica de fluidos, específicamente el ejemplo 5.9 del autor Fox, que implica el tema de ecuación de conservación de masa y ecuación de conservación de momento lineal en forma diferencial, es decir, la ecuación de continuidad y de Navier-Stokes. Para este ejercicio nos está pidiendo que empleemos la ecuación de continuidad y de Navier-Stokes simplificada para modelar este campo de flujo. Como el ejercicio nos está pidiendo varios incisos, para este caso solamente vamos a resolver para el perfil de velocidad que se forma y como inciso C, el flujo volumétrico por unidad de profundidad de la superficie normal al diagrama. Lo primero que debemos hacer para poder resolver este ejercicio es establecer una serie de consideraciones en función de las condiciones físicas que se nos están presentando. Entonces, como consideración número 1, tenemos que es estado estable, ya que no hay ninguna propiedad que cambie con el tiempo. Como consideración número 2, tenemos que un flujo incompresible. Esto se debe a que el problema nos establece que es un líquido y por lo tanto la densidad es constante. Como consideración número 3 tenemos que es un flujo unidireccional, es decir que V, que es igual a W, este va a ser igual a 0 y por lo tanto U existe. Para representar mejor esto, tomemos el siguiente ejemplo con este diagrama. Tenemos nuestros ejes coordenados, tenemos Y, X y Z. Sin embargo, para el ejercicio que estamos resolviendo, la dirección del flujo va correspondiente al eje X y no tenemos una dirección de flujo que vaya en Y o en Z. Entonces, haciendo un análisis de la velocidad, tenemos el vector velocidad. Este lo podemos descomponer en sus componentes, es decir, que U que corresponde a X, V que corresponde a Y W que corresponde a Z. Respecto a nuestro marco de referencia que ya viene establecido en el ejercicio, que es este de aquí, entonces el flujo va en dirección X, es por ello que solamente existe en esa dirección. Como consideración número 4, tenemos que es un flujo laminar completamente desarrollado. Esto significa que no hay cambios de la velocidad en la dirección del flujo, es decir, que el cambio de la velocidad u con respecto de x, este es igual a 0. Esto debido a que u es constante en la dirección del flujo. Por lo tanto, la aceleración convectiva es 0. Esto lo explicaré más adelante en las ecuaciones de Navier-Stokes. Como consideración número 5, la velocidad del flujo solo varía en dirección y. Esto se debe debido a que cuando y es igual a 0, como este está coincidiendo con la superficie, tenemos una velocidad u0. Esto porque tenemos la condición de no deslizamiento. Y conforme vamos subiendo, cuando y es igual a h, tenemos una velocidad máxima. Por lo tanto, tenemos que la variación de u se está generando en y. Entonces, como tenemos que la velocidad del flujo solo varía en la dirección y, el cambio de la velocidad en u con respecto de z, este es igual a 0. Y tenemos que el cambio de la velocidad u con respecto de y existe. Como consideración número 6, las fuerzas de superficie debidas a cuerpo están actuando en la dirección y en x. Como consideración número 7, no hay fuerzas de presión a lo largo del flujo, es decir que el cambio de la presión con respecto de x es igual a 0. Esto pasa debido a que como tenemos que ese estado estable, cada una de las partículas va a ir empujando, ejerciendo presión de manera constante. Como es constante, entonces el cambio de esa presión con respecto de x va a ser igual a 0. Y como última consideración tenemos propiedades del fluido constantes. Es decir, ya consideramos en el 2 que viene siendo la densidad constante, y tenemos la viscosidad que también es constante. Por lo tanto, podemos pasar a nuestras ecuaciones de gobierno. Nuestra primera ecuación de gobierno va a ser la ecuación de conservación de masa. Por consideración 1 de que es estado estable y por consideración número 2 de que es un flujo incompresible, tenemos que el primer término, como no hay cambios con respecto del tiempo, es 0 por la consideración 1. Y tenemos que la densidad es constante, entonces pueden salir de las derivadas parciales. De tal forma que nosotros podemos factorizar y despejar la densidad y cuando la pasemos al lado derecho
esta va a ser igual a 0. Esta expresión que tenemos aquí sabemos que viene de la ecuación de conservación de masa, pero tenemos que enfatizar que está acotada la consideración de que es estado estable y además de ello tenemos que es un flujo incompresible. Para esto tenemos los cambios de la velocidad u con respecto de x más los cambios de la velocidad v con respecto de y más los cambios de la velocidad w con respecto de z, este va a ser igual a 0. Cuando nosotros tenemos un cambio de algo con respecto en una dirección, se le denomina un gradiente. Entonces aquí nosotros tenemos gradientes de velocidad. Cada uno de estos términos representa un gradiente con su respectiva dirección. Por consideración número 3, tenemos que v, que es igual a w, estas son igual a 0, porque sabemos que es un flujo unidireccional, que solamente existe en u. Entonces, por consideración número 3, estos términos son 0. De tal forma que llegamos que los cambios de u con respecto de x son igual a 0, que corresponde al flujo completamente desarrollado. Esto ya lo habíamos establecido inicialmente, que viene siendo esta parte de aquí. Y lo estamos corroborando con la ecuación de conservación de masa. Ahora vamos a pasar a la ecuación de momento lineal para flujo incompresible y propiedades constantes. Esta viene representando la ecuación de Navier-Stokes en su forma reducida. Sin embargo, haré una explicación de cada uno de estos términos para que sea más claro al momento de resolver las ecuaciones. La ecuación de Navier-Stokes es una representación de la segunda ley de Newton, es decir que la masa por la aceleración es igual a la fuerza, o en este caso la suma de las fuerzas. Cabe enfatizar aquí que al hacer la deducción matemática, en este caso para la ecuación de Navier-Stokes, es importante mencionar que los términos están divididos por el volumen, es decir, cada uno de estos términos están divididos sobre el volumen. Entonces, como están divididos sobre el volumen, tenemos que la densidad representa la masa. El siguiente término corresponde a la derivada total del vector velocidad. Esto va a corresponder a la aceleración. Entonces ya tenemos masa y aceleración, que es esta parte de aquí. Ahora lo que corresponde es identificar las fuerzas que están interactuando en nuestro sistema. Por lo tanto, aquí tenemos menos el gradiente de presión. Esta fuerza es una fuerza de superficie debida a esa presión. El siguiente término corresponde a las fuerzas de superficie debidas a fricción. Entonces tenemos que es μ y estos términos se le denomina el laplaciano del vector velocidad. Y por último, tenemos la densidad por el vector gravedad. Esta es una fuerza de superficie debidas a cuerpo. Entonces, como podemos identificar, tenemos masa por aceleración y tenemos una sumatoria de fuerzas que viene siendo de presión, fricción y fuerzas de cuerpo. Sin embargo, esta es la forma reducida de la ecuación, por ende escribiremos esta ecuación en su forma extendida, es decir, en x, en y en z. Pero ahora ya sabemos lo que significa cada uno de los términos. Tenemos la masa, tenemos la aceleración, que en un momento daré explicación de lo que significa cada uno de estos términos. Esto es igual a las fuerzas de superficie generadas de cuerpo, fuerzas de superficie generadas por presión y fuerzas de superficie generadas por fricción. Esto es para la componente X. Pasa lo mismo para la componente Y. Tenemos masa por aceleración, que es igual a la sumatoria de todas las fuerzas que tenemos en nuestro sistema. Y en Z pasa exactamente lo mismo. Masa por aceleración es igual a la fuerza. Ahora, antes de realizar las consideraciones, explicaremos el siguiente término, que tenemos el cambio de la velocidad w con respecto del tiempo, más u por el cambio de la velocidad w con respecto de x, más v por el cambio de la velocidad w con respecto de y, más w por el cambio de la velocidad w con respecto de z. Para cada uno de estos términos, el cambio de la velocidad w con respecto del tiempo representa la aceleración local y cada uno de estos términos representa la aceleración convectiva. Para esta aceleración tenemos que es la velocidad, la magnitud de la velocidad
por el gradiente de velocidad. Esto nos va a dar la aceleración convectiva. Esto es lo que representa cada uno de estos términos. Entonces tenemos aceleración local y estos tres términos vienen representando una aceleración convectiva, que en conjunto pues vendría siendo masa por aceleración, pero esta es una forma extendida y es lo que representa cada uno de estos términos. Ahora, realizando consideraciones, tenemos lo siguiente. En el caso X, la aceleración local es 0 debido a la consideración número 1. Esto sucede porque tenemos que es estado estable. Para el siguiente término, que es la velocidad u multiplicado por el cambio de u con respecto de x, es 0 por consideración número 4, porque es un flujo completamente desarrollado, es decir, es constante y por lo tanto el cambio de la velocidad u con respecto de x es 0. Para estos siguientes términos tenemos la velocidad v y la velocidad w. Como es unidireccional, entonces estos términos son 0 por la consideración número 3. Para este caso tenemos que la fuerza de cuerpo debidas a cuerpo, en el caso de X, existe, entonces por eso lo remarqué con este círculo. Pero no tenemos cambios de presión con respecto de X por la consideración número 8, de que el cambio de la presión con respecto de X es igual a 0. Ahora tenemos este cambio de velocidad con respecto de X, pero es 0 debido a la consideración número 4. Tenemos una derivada parcial de segundo orden, pero como este es exactamente lo mismo que habíamos hecho en este término, es 0 porque es un flujo completamente desarrollado. Y este de aquí se debe a que es por la consideración número 5. Para la consideración número 5, nosotros establecimos que la velocidad del flujo solo varía en dirección y, no varía con respecto de z, por lo tanto es 0. Entonces, para la dirección x, solamente nos quedan estos términos, que vendrá siendo este, y no olvidemos multiplicar la viscosidad por este término, que es el cambio de u con respecto de y. Ahí sí existe ese término. Pasa lo mismo para y y para z. Para y tenemos que la aceleración local es 0 por la consideración número 1, y para z la aceleración local es 0 por consideración número 1. Estos términos de aceleración convectiva son 0 por la consideración número 3. Es decir, como no hay flujo en dirección y o en z, tenemos que el cambio de la velocidad v con respecto de con respecto de x es 0 por consideración 3. Pasa lo mismo para estos términos. Además porque tenemos v y w. Pasando para el siguiente término, como si tenemos fuerzas de superficie generadas por presión y de cuerpo, entonces estos van a existir para y. Sin embargo, para el laplaciano de la velocidad, estos van a ser 0 por consideración número 3, que es un flujo unidireccional. Ahora pasamos para z. Por consideración 3, cada uno de estos términos de la aceleración convectiva van a ser 0. Sin embargo, tenemos que para las fuerzas de cuerpo en dirección z son 0 por consideración número 6. Sin embargo, sí tenemos cambios de presión con respecto de z. Y los siguientes términos vendrán siendo 0 debido a consideración número 3. De tal forma que llegamos a las ecuaciones reducidas y que representa la ecuación que describe el flujo, es decir, en la dirección que va el flujo. Para y, estos términos vienen representando la ecuación de la estática de fluidos. Y para z, tenemos que el cambio de la presión con respecto de z no varía, se mantiene constante. Y aquí, por ejemplo, me faltó adicionar el signo menos. Eso es lo que viene representando cada uno de los términos. Para determinar el perfil de velocidad se resuelve la ecuación de movimiento en la dirección x. Tenemos la viscosidad por la derivada parcial de segundo orden de la velocidad más la densidad por la componente de la gravedad en x, que es igual a 0. Podemos descomponer esta derivada parcial de segundo orden de la siguiente forma. Entonces,
Lo que nos corresponde ahora hacer es que Gx es una componente de la aceleración de la gravedad. Este es un diagrama que tomé que teníamos del dibujo inicialmente, donde θ equivale a 15, ese ya nos los da el ejercicio. Y entonces vamos a descomponer la aceleración de la gravedad en sus componentes, en Gy y en Gx. Al momento de nosotros trazar este dibujo que va coincidiendo, tenemos el vector de la aceleración de la gravedad. Y si nosotros realizamos esta parte imaginaria, tenemos que se forma un triángulo rectángulo. Como nosotros sabemos ya el valor de θ que corresponde a 15 grados, tenemos un triángulo rectángulo, entonces va a formar un ángulo de 90, por lo que solamente nos corresponderá saber el valor de beta, donde θ es igual a 15 grados, por lo tanto aplicamos esto, es decir, tenemos que 15 grados más 90 grados más beta, que es el valor que queremos conocer, es igual a 180 grados. Realizando esta operación sabemos que beta es igual a 75 grados. Por lo tanto, Gx es igual a la gravedad por el coseno de beta. Ya tenemos aquí la sustitución, tenemos que es la densidad por la gravedad por el coseno de beta igual a 0. Ahora pasamos este término al lado derecho, de tal forma que como está sumando va a pasar restando. Y además de ello tenemos la viscosidad que como está multiplicando va a pasar dividiendo, teniendo la siguiente expresión. Ahora vamos a aplicar separación de variables, es decir, el diferencial de y va a pasar para el lado derecho multiplicando y vamos a integrar cada uno de estos términos. Tenemos integral de este lado izquierdo y integral de este lado derecho. Tenemos la integral de un diferencial, entonces como son operadores contrarios se van a eliminar. Y para este lado derecho sabemos que menos la densidad por la gravedad sobre μ por el coseno de beta son constantes. Como son constantes, podemos sacarlas de la integral, de tal forma que solamente nos va a quedar la integral del diferencial de y. Y aquí, del lado izquierdo, nos va a quedar el diferencial de u con respecto de y. Como solamente tenemos la integral del diferencial de y, pues este es igual a y. De tal forma que tenemos que el diferencial de u con respecto de y, este es igual a menos la gravedad por la densidad sobre μ por el coseno de beta por y, más una constante, porque esta es una integral indefinida. Tenemos esta expresión. Sin embargo, nosotros queremos conocer la componente de velocidad u. Por lo tanto, tenemos que aplicar separación de variables nuevamente, es decir, el diferencial de y va a pasar para el lado derecho multiplicando a cada uno de los términos, es decir, tenemos que va a multiplicar este diferencial de y a menos la densidad por la gravedad sobre μ, todo esto es término, y también va a multiplicar a la constante C1. Teniendo en cuenta esto, tenemos la integral del diferencial de u, sabemos que este término es constante y por lo tanto puede salir de la integral, y también tenemos que C1 es una constante y puede salir de la integral. Como son integrales directas, en este caso para y, como tenemos un exponente 1, entonces sería 1 más 1, que viene siendo 2, sobre en el denominador 1 más 1, que corresponde a 2, es esto que tenemos aquí. Para el siguiente término, como tenemos la integral del diferencial de y, tenemos que C1 por y como estamos volviendo a integrar, tenemos más C2, que es una constante, debido a que es una integral indefinida. De tal forma que llegamos a la siguiente expresión que describe el perfil de velocidad. Sin embargo, no conocemos las constantes C1 y C2. Para poder conocerlas debemos aplicar a lo que se le denomina como condiciones de frontera. Estas condiciones de frontera se establecen en función de la variación de la velocidad en la dirección correspondiente, que para este ejercicio es en el eje Y. Para aplicar la condición de frontera implica conocer el valor de la variable. Nosotros al inicio establecimos que por condición de no deslizamiento en la superficie, la velocidad u es igual a 0 debido a esta condición. Pero conforme vamos subiendo, cuando y es igual a h, tenemos que es una velocidad máxima. Entonces podemos establecer condiciones de frontera para poder determinar ese valor C1 y C2. Cuando y nos encontramos posicionados en 0, sabemos que la velocidad u es igual a 0.
Y cuando y es igual a h, tenemos que el cambio de u con respecto de y es igual a 0. Esto lo escribo así porque representa la velocidad máxima. Si recordamos de cálculo diferencial, el máximo de una función implica que la derivada de la función sea igual a 0. Es por ello que lo dejo expresado de esta forma. Por lo tanto, podemos pasar a la aplicación de estas condiciones de frontera para determinar el valor de las constantes C1 y C2. Para la condición de frontera 1, cuando y es igual a 0, esta expresión que tenemos aquí es de la función que tenemos de la velocidad de la componente u. Entonces tenemos que es 0 igual a menos 1/2 de la densidad por la gravedad sobre μ por el coseno de beta. Como aquí tenemos y, vamos a sustituir ese valor por 0. Y entonces tenemos 0 al cuadrado más la constante C1 por 0 más C2. Como cada uno de los términos se está multiplicando por 0, esto corresponde a que C2 es 0. Ya tenemos el valor de la constante C2. Ahora aplicamos la consideración de frontera, la condición de frontera número 2. Esto es cuando y es igual a h. Como en este caso tenemos una derivada, vamos a derivar cada uno de estos términos. Tenemos y cuadrada, entonces va a pasar 2 por y le vamos a restar al exponente menos 1, entonces va a quedar y a la 1, que viene representado aquí. Y tenemos la multiplicación de una constante por la variable, entonces solamente nos va a quedar la constante, de tal forma que llegamos a esta siguiente expresión. Despejando para C1, tendremos que para C1 es igual a la densidad por la gravedad sobre μ por el coseno de beta por h, porque recordemos que y es igual a h. Una vez conocido el valor de las constantes C1 y C2, podemos sustituir en la ecuación, es decir, en la ecuación que nosotros habíamos llegado para la descripción del perfil de velocidad. Recordemos que C2 es igual a 0. Entonces, como C2 es igual a 0, tenemos esta misma expresión de la función, pero tenemos que sustituir C1. Entonces tenemos el valor de C1 por y. Como tenemos términos en común, podemos factorizar cada uno de estos términos, por lo que nos permite conocer esta función que viene representando el perfil de velocidad. Ya determinamos el inciso B, que nos piden exactamente determinar este perfil de velocidad. Ahora, de la definición de flujo volumétrico, tenemos que el flujo volumétrico es igual a la integral de la velocidad por el diferencial de área, donde para el diferencial de área, como recordaremos, nos pide determinar el flujo volumétrico por unidad de profundidad de la superficie normal al diagrama, es decir, el ancho de esa placa. Entonces corresponde a Z, que va saliendo del eje Z, que va saliendo de la pantalla. Si lo vemos de esta forma, tendremos B, que viene representando el ancho, por el diferencial de Y. Entonces eso representa el diferencial de área. Y su rango, es decir, el cambio de la velocidad, va a ir de 0 a h. Por lo tanto, tenemos que es la velocidad, que viene siendo la descripción del perfil de velocidad, por el diferencial de área, que es B por el diferencial de Y. Sabemos que estos términos son constantes y por lo tanto pueden salir de la integral. Menos 1/2 es constante y sale de la integral, pero tenemos que es la integral de 0 a h de y al cuadrado por el diferencial de y, más h, que es una constante, por la integral que va de 0 a h de y por el diferencial de y. Tenemos integrales directas, es decir, que corresponden al exponente. Por lo tanto, podemos emplear la siguiente fórmula, que es la integral de v a la n por el diferencial de v. Esto es igual a v a la n más 1 sobre n más 1 más una constante, pero aquí ya tenemos valores, es decir, el rango que va de 0 a h, o los valores de la integral. Entonces no vamos a considerar esta constante. De tal forma que tendremos menos 1/2 de y al cubo sobre 3 evaluado de 0 a h, más h que multiplica y cuadrada sobre 2 evaluado de 0 a h. Como vamos a evaluar de 0 a h, entonces pues simplemente vamos a sustituir, de tal forma que tendremos menos 1/6 de h al cubo más h al cubo sobre 2, porque estamos multiplicando h por h al cuadrado. Simplificando esta fracción, tendremos h al cubo sobre 3, que como dando todos esos términos, tenemos que el flujo volumétrico es igual a 1/3 de la densidad por la gravedad por el ancho b
sobre mu por el coseno de beta por h al cubo.